Evidencia de auditoría. A la evidencia se le define como cualquier información que utilice el auditor para determinar si la información auditada se declara de acuerdo con el criterio establecido. La evidencia incluye información que es sumamente convincente, como el recuento del auditor de los valores comerciales, e información menos convincente, como la respuesta de los empleados del cliente. Los auditores no son los únicos que utilizan las evidencias, también la utilizan los científicos, abogados y los historiadores. Concepto NIA 500: información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información. Esta norma de auditoría es sin duda una de las más importantes relacionadas con el proceso auditor y relativa a trabajo de campo, que proporciona los elementos necesarios para que el ejercicio de auditoría sea confiable, consistente, material, productivo y generador de valor agregado a la organización objeto de auditoría, traducido en acciones de mejoramiento y garantía para la empresa y la comunidad. Es importante recordar que el resultado de un proceso auditor conlleva a asumir una serie de responsabilidades que por sí solo posiciona o debilita la imagen de la organización frente a los resultados obtenidos, y son la calidad y suficiencia de la evidencia la que soporta el actuar igualmente responsable el grupo auditor. Para que esta información sea valiosa, se requiere que la evidencia sea competente, es decir, con calidad en relación a su relevancia, y confiabilidad y suficiente en términos de cantidad. Al tener en cuenta los factores como posibilidad de información errónea, importancia y costo de la evidencia, una evidencia se considera competente y suficiente si cumple las características siguientes: relevante cuando ayuda al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos específicos de auditoría; auténtica cuando es verdadera en todas sus características; verificable es el requisito de la evidencia que permite que dos o más auditores lleguen por separado a las mismas conclusiones en iguales circunstancias; neutral es requisito que esté libre de prejuicios. Si el asunto bajo estudio es neutral, no debe haber diseñado para apoyar a intereses especiales. La obtención de evidencia suficiente y competente en auditoría es afectada por factores como riesgo inherente. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo inherente, mayor será la cantidad de evidencia necesaria. Riesgo de control. El control interno y su grado de implementación proporciona la tranquilidad o desconfianza susceptible de análisis y comprobación. El auditor debe obtener evidencia mediante la aplicación de pruebas y procedimientos. Pruebas de control se realizan con el objeto de obtener evidencia sobre la idoneidad del sistema del control interno y contabilidad. Pruebas sustantivas consisten en examinar las transacciones y la información producida por la entidad bajo examen, aplicando los procedimientos y técnicas de auditoría con el objeto de validar las afirmaciones y para detectar las distorsiones materiales contenidas en los estados financieros. Técnicas de auditoría. Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacerse sobre la legitimidad de la información, haciendo la comprobación necesaria para hacerse un juicio profesional sobre un asunto.
Inspecciones comprende la inspección documental y examen físico. Documental consiste en examinar registros, documentos o activos tangibles, proporciona evidencia en auditoría y confiabilidad de su naturaleza y fuente de las operaciones. Examen físico es la técnica de la auditoría mediante el cual el auditor verifica la existencia de los activos tangibles para así poder obtener evidencia en auditoría con respecto a su inclusión en el activo, pero no es necesariamente a su propiedad o valor. Observación. Consiste en presenciar un proceso o procedimientos que están siendo realizados por otros. Por ejemplo, la observación del auditor del conteo de inventarios por personal de la entidad o el desarrollo de procedimientos de control. Indagación mediante entrevista consiste en buscar la información adecuada dentro o fuera de la organización del cliente. Las indagaciones pueden ser por escrito y en forma oral y debe documentarse. Confirmación. Es corroborar la información obtenida en los registros contables, por ejemplo, circularizando a bancos comerciales, cuentas por cobrar de clientes, entre otros, para confirmar los saldos vigentes que aparecen en los saldos de estados financieros. Cálculo. Consiste en comprobar directamente la exactitud aritmética de los documentos de origen y de los registros contables o desarrollar cálculos independientes comprobatorios. Procedimientos analíticos consiste en utilizar los índices y tendencias significativas para determinar la liquidez, posición financiera, capacidad de endeudamiento, rentabilidad y gestión empresarial, así como las fluctuaciones y relaciones inconsistentes en los componentes del balance general y estado de resultados. A través de esta información se lleva a cabo una adecuada planificación y desarrollo de la auditoría. Comprobación. El auditor dedica la mayor parte de la auditoría a los asuntos donde es mayor la posibilidad de error o información equivocada. Un método para determinar estas áreas es la comparación. Sin duda, la evidencia se constituye en la garantía de lo actuado, por lo que se deberá recoger como papeles de trabajo de auditoría como justificación y soporte del trabajo efectuado. Decisiones sobre la evidencia de auditoría. Una decisión importante que debe tomar cada auditor es determinar los tipos y cantidades adecuadas de evidencias que debe reunir para estar satisfecho por completo de que los componentes de los estados del cliente y los estados en general que se presentan con objetividad. Las decisiones del auditor relacionadas con la recopilación de evidencia pueden dividirse en las siguientes 4 subdivisiones. La primera, cuáles procedimientos de auditoría se van a utilizar. Segundo, qué tamaño de muestra se ha de elegir para un proceso determinado. Tercero, qué partidas se han de escoger de la población. Cuarto, cuándo realizar los procedimientos. Credibilidad de la evidencia. Son las competencias y suficiencia de las cuales se toma directamente la tercera norma de trabajo. Existen 7 características de las evidencias competentes: relevancia, independencia de las personas que lo proveen, efectividad de los controles internos del cliente, conocimiento directo del auditor, calificación de las personas que proporcionan la información, grado de objetividad, oportunidad. Tipos de evidencias de auditoría. Examen físico es la inspección o conteo que hace el auditor
de un activo tangible. El examen físico es un medio directo para verificar que en realidad existe un activo. Se lo considera como uno de los tipos de evidencia más confiables y útiles. Confirmación se refiere a la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera persona independiente para verificar la precisión de la información que ha solicitado el auditor. Documentación es el examen que realiza el auditor de los documentos y registros del cliente para apoyar que es o debe ser incluida en los estados financieros. Procedimientos analíticos: se utilizan comparaciones y relaciones para determinar si los balances de cuenta u otros datos son razonables. Interrogatorio al cliente es obtener información escrita o verbal del cliente en respuesta a las preguntas del auditor. Redesempeño implica verificar una muestra de los cálculos y transferencias de la información que hace el cliente durante el periodo que está auditando. Observación es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. En toda auditoría existen muchas oportunidades para utilizar la vista, el oído y el tacto para evaluar una amplia gama de cosas.